entre otras formas, pues ayudan, como vemos aquí las enzimas, las importantes es la anhidrasa carbónica, que como ya la vimos, me ayuda a esta transformación de bicarbonato a dióxido de carbono, viceversa, etcétera. También hay enzimas de la glucólisis, que como pues no hay mitocondrias, el ATP que se surge de la glucólisis va a ser pues la forma de energía, que es el 90-95% de la vía para la energía. Y un poco porcentaje también se usa para las vías de las pentosas fosfato, que van a usar el NAT formado en la glucólisis para formar el NADPH. Este NADPH pues va a ser importante para mantener reducido el glutatión y tenga este efecto antioxidante en el eritrocito. Entonces, eso torna muy importante porque hay ciertos, ¿cómo explicarlo mal? Pues, enfermedades congénitas que hay gente que no tiene, o bueno, tiene déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esas personas en los eritrocitos no se puede formar este NADPH, entonces se reduce, no se puede mantener reducido el glutatión y por ende se acumulan especies reactivas de oxígeno. Y cuando se acumulan estas especies reactivas de oxígeno, se lleva a una hemólisis prematura de los eritrocitos, lo cual me puede llevar a una anemia hemolítica. Okay. Pues la siguiente parte del eritrocito con importancia es su membrana. Entonces, se describe que es sorprendente que el eritrocito pueda vivir hasta 120 años en un ambiente tan hostil como la sangre. Días. Sí, no 120 años, los eritrocitos. Días, perdón. perdón. Entonces, el hecho de que viva pues 120 días con básicamente nada dentro de ella, principalmente se le da a su resistente membrana. Entonces, la membrana del eritrocito tiene características específicas que hacen que pueda sobrevivir. Primero, pues es una típica bicapa lipídica con 50% de proteínas, 40 lípidos y 10 carbohidratos. Una de sus características distintivas es de que tiene una concentración de colesterol mayor que cualquier otra célula normal. Entonces recordemos que el colesterol es lo que le da a las membranas rigidez y hace que no se dispersen y se muevan las moléculas que lo conforman. Entonces una mayor concentración de colesterol en la membrana hace que se selle más el contenido de adentro y no se rompa conforme pasa por espacios estrechos como los capilares. Otra parte importante de la membrana es el citoesqueleto. Entonces, en la parte interior de la membrana hay un citoesqueleto con forma de un enrejado hexagonal que cubre toda la superficie y que esta es la que no importa qué tanto se doble o se apachurre mi eritrocito, va a regresarle su forma bicóncava, lo que le da pues resistencia y que se mantenga esta forma. Entonces el citoesqueleto está formado por un montón de proteínas, como se ve en la imagen de la izquierda, pero las importantes son la espectrina, o bueno, las que yo considero son la espectrina, la proteína banda 3 y las glicoforinas. Entonces la espectrina es esta hélice de color azul que se puede ver en la imagen que conforma la mayor parte del citoesqueleto. Junto con la aducina y la actina, pues van a formar todo este enrejado hexagonal. Otra proteína importante es la proteína banda 3, que es como se ve allá, que es una proteína transmembrana que funciona como un intercambiador de cloro-bicarbonato, que es importante para la entrada y salida del bicarbonato. Y de último tenemos las glicoforinas, principalmente la glicoforina A, que esta también es una proteína de membrana, pero estas en su parte extracelular contienen unas cadenas de hidratos de carbono, que estos van a funcionar como antígenos para determinar el grupo sanguíneo, que son el A, el B, tienes ambos es AB, no tienes ninguno es O, y también los grupos RH, que si lo tienes es positivo y si no lo tienes es negativo. Okay. Y eso es todo con respecto a la estructura. Algo se me había perdido aquí de la estructura. Ajá. ¿Nunca tuvo núcleo el eritrocito o sí lo tiene y lo pierde? Sí lo tiene y lo pierde a lo largo de su eritropoyesis. Lo pierde al final de la eritropoyesis. Acuérdense, y esto va a ser importante para qué hacemos cuando hablemos de reticulocitos, que los eritrocitos no pueden hacer RNA mensajero y no cuentan con RNA de transferencia y no cuentan con, habíamos dicho, ribosomas y no hacen síntesis proteica. Por eso su consumo energético es relativamente bajo porque no hace ninguno de esos procesos. Sin embargo, mantener activa la sodio-potasio ATPasa, que es importante para mantener la polaridad de la membrana, consume energía.
Como no tiene mitocondrias, ya nos dijeron, no puede hacer procesos energéticos que formen ATP en cadena respiratoria porque no tiene mitocondrias. Entonces la única manera de obtener ATP, como bien nos dijeron, es la glucólisis anaeróbica, que la lleva hasta lactato, porque eso nos da ATPs adicionales, lo cual obviamente requiere la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que está en el citosol. Por lo tanto la puede tener el eritrocito, y entonces cuando se forma el lactato, este sale, se va al hígado y vía el ciclo de Cori se reconvierte a piruvato para que se pueda utilizar como mejor convenga, ¿no? Se vuelve obvio que entonces el eritrocito es dependiente de glucosa porque es la única, la única sustancia proveedora de energía que puede metabolizar ante la falta de mitocondrias, ¿no? Y también se vuelve lógico que aunque transporta oxígeno, pues no lo usa porque ya habíamos dicho que el oxígeno se usa en las mitocondrias, que sucede que el eritrocito no tiene. Entonces, creo que son los puntos centrales de estructura. Pasamos por favor con Del Toro para que nos diga la eritropoyesis. Sí, doctor. Una pregunta, la glicoforina A, pregunta sincera. ¿Tiene otra función además de expresar los grupos sanguíneos, Pasquel? O sea, las proteínas transmembrana funcionan como este anclaje para el citoesqueleto, pero solo vi lo de los hidratos de carbono. Porque eso es interesante, pero obviamente ya sabemos que o expresas A o expresas B o no expresas nada, y esto se da por cada uno de los dos alelos. Entonces tú puedes expresar nada y nada, en cuyo caso eres O, puedes expresar nada y A, eres A, puedes expresar A, y entonces eres A, puedes expresar nada y B, eres B, puedes expresar B y B, eres B, o puedes expresar A y B, y entonces eres AB. Y se hereda un alelo de papá y un alelo de mamá, así que la herencia es de grupos sanguíneos. Y además es determinada de los grupos sanguíneos de los padres, en el entendido de que dos A's pueden dar una O si son heterocigotos para A. Y aquí entra un concepto de genética que se llama codominancia. Cuando tienes los dos alelos, entonces expresas los dos alelos, y por eso cuando tienes un alelo A y uno B, eres AB. Y bueno, nada más como dato interesante. Eritropoyesis, María Teresa. Ok, perfecto. Las células sanguíneas van a comenzar su vida en la médula ósea a partir de una célula que se llama célula precursora hematopoyética pluripotencial, que es a partir de esta de la cual van a derivar pues todas las células de la sangre. O Pero células madre coloquialmente, ¿no? coloquialmente, claro que sí. Cuando las células están en un estado intermedio, ya están comprometidas hacia cierta línea. En este caso, se van a llamar células precursoras comprometidas y van a producir ciertas colonias de tipos especiales. Por ejemplo, espérate, te está saltando un punto que va antes, ahorita lo voy a decir, y luego te sigues con lo que estás diciendo. Las células madre o células pluripotenciales eritropoyéticas pueden dividirse en forma simétrica, dando dos células madre y otra vez otras dos células madre y otra vez dando células madre, o pueden dividirse en forma asimétrica, en donde se dividen, hacen mitosis, y una sigue siendo célula madre y la otra se vuelve una célula precursora comprometida, o no sé exactamente cómo lo dijiste. Entonces, que ya no se va a dividir, ya no es una célula madre, sino que ya escogió para dónde se va. Las células madre siguen ahí, y mientras se dividan en forma simétrica, pues sigues teniendo células madre, y cuando se dividen en forma asimétrica es porque te están dando un hijo que ya va a irse al linaje mieloide o al linaje linfoide, y de ahí su compromiso queda en ese lado pues de la ecuación, como nos están mostrando aquí, pero puede todavía irse distinguiendo cada vez más hacia lo que va a ser finalmente. Eso es lo que nos referimos. Entonces faltaba decir lo de la división simétrica o asimétrica de las células madre. Sigue.
Ok, entonces, ahorita ya tenemos a nuestra colonia formadora de las colonias de eritrocitos y se abrevia con CFUE. Ahora, van a existir ciertos inductores de crecimiento y también inductores de la diferenciación. Los de crecimiento van a ser como la interleucina 3, que va a favorecer que crezca y se reproduzcan casi todos los tipos de células precursoras comprometidas. Ahora, los inductores de la diferenciación son diferentes porque harán que cierto tipo de célula precursora se diferencie uno o más pasos hacia la célula sanguínea adulta final. Y los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, Podría ya que, hacerse linfocito, ¿no? O podría hacerse en monocito, o podría hacerse claro, eosinófilo. Entonces, la existencia de eritropoyetina, por ejemplo, es un elemento que desvía a las células madre que ya están en linaje granulocítico, porque esencialmente al principio escogen entre granulocítico y linfoide, para que sigan el camino que va a conducir al eritrocito. Ese es como el punto, ¿no? Una vez que se comprometen, primero se comprometen con linaje y dependiendo de quiénes son las sustancias que están disponibles, es hacia dónde se va a distinguir o diferenciar finalmente o qué es lo que va a salir de allá. Síguele. en el caso del eritrocito, el que va a provocar el crecimiento, la diferenciación, la producción de más eritrocitos va a ser la falta de oxígeno. Esa va a ser nuestra señal. Ahora, hablando de los ya del Señal que se proeritoblast, lee, ya habíamos dicho, en el intersticio renal, ¿no? sí, de la eritropoyetina. Claro, para que se sintetice la eritropoyetina, y no en el intersticio, no en el intersticio, en la mácula densa, ¿no? En el glomérulo en todo caso. Ya de ahí se obtenía la información de cuánta es la concentración de oxígeno y si era suficiente o no, y entonces si no se estimulaba a las células, ahora sí, del intersticio renal para que sinteticen eritropoyetina que nos van a poner en la circulación para que se vaya a la médula ósea, para que la médula ósea sepa que el riñón opina que el flujo sanguíneo la cantidad de oxígeno que viene por mililitro de sangre como que no alcanza, lo cual seguramente es indicador de que nos faltan más transportadores. Y esto toma además otro sentido porque explica incluso por qué cuando hay personas que viven en altitudes por arriba de los 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de hemoglobina es diferente porque como hay una saturación menor, entonces el riñón se da cuenta y manda la señal, pero ciertamente es la eritropoyetina. Ok, sigue. Sí, de hecho, un artículo que leí mencionaba que no se sabe a ciencia cierta, pero que deberían haber sensores en todo el cuerpo que detecten pues la falta de oxígeno y así mandan la señal al riñón, le dicen, riñón, necesitamos eritropoyetina para que hagas más células. Pero no es así. Eso yo creo que leíste un artículo antiguo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el asunto de que estuviera en el riñón era interesante porque las células, una de las cosas que es importante aquí es que el riñón no sacrifica casi nunca su flujo sanguíneo, ¿no? Porque recibe mucho, o sea, más Claro, de lo que recibe necesita. proporcionalmente mucho flujo sanguíneo y por lo tanto, y además cuando hay redistribución del flujo sanguíneo por, qué sé yo, por bulimia, por hipotermia, por actividad física, de todas maneras el riñón no dejaba de recibir. Entonces esa posición privilegiada del riñón era interesante para que ahí estuvieran los sensores que hablaban de si necesitábamos eritropoyetina o no. Entonces, claro, síguelo. Lo Ok, revisamos en la clase anterior. entonces, hablemos del proeritoblasto, que mencionaba que el proeritoblasto es la primera célula que puede identificarse ya perteneciente a la serie eritrocitaria. Es una célula grande de 20 a 25 micrómetros de diámetro, donde el núcleo va a ser predominante en esta célula, es decir, es aproximadamente el 80% de toda la célula. Va a tener cromatina, polirribosomas, varios nucleolos, uno o varios nucleolos. Claro, porque se tiene Y, que dividir y para que se pueda dividir tiene que copiar y multiplicar su DNA, pero sí, claro. claro, y ahora la célula de primera generación va a ser el eritoblasto basófilo, que es el que podemos ver aquí a ver, voy a poner el puntero, aquí, el eritoblasto basófilo.
que bueno, esta va a ser un poco más pequeña, de 16 a 18 micrómetros más o menos, y el núcleo ya se redujo un poquito más y va a ser del 75%. Lo que es más destacable es que el citoplasma es de color azul pálido, porque después de la segunda división mitótica, el citoplasma, en el caso del eritoblasto policromatófilo, ya va a cambiar de azul a rosa, conforme la hemoglobina empieza a diluir los polirribosomas que habían, y también va a reducir su tamaño y va a medir de 12 a 15 micrómetros. Ahora, el eritoblasto ortocromático va a ser un poco más pequeño, de 10 a 15 micrómetros de diámetro, y se tiñe como el eritrocito maduro. Esta parte es muy importante porque aquí es donde se pierde el núcleo. Y una vez que se forma el reticulocito, va a tener todavía mitocondrias, ribosomas, centriolo y algunos remanentes de Golgi. Y necesita aproximadamente de 24 a 48 horas para madurar y convertirse ya en nuestro hematie. Y aquí se sintetiza el 20% del contenido final de la hemoglobina en el reticulocito. Miren, el color depende del contenido de hemoglobina. La síntesis de hemoglobina es una síntesis proteica, por lo tanto requiere núcleo y ribosomas, si no, no puede sintetizar la proteína denominada hemoglobina. Se desprende entonces que tú no puedes adquirir tu color rojo final si no es a través de la lectura de DNA que te genere RNA mensajero que se acopla en los ribosomas para la síntesis proteica. Una vez que el reticulocito, que la célula en cuestión, el precursor de serie roja, se deshace del núcleo, o se acabó la traducción de DNA. Y una vez que el último DNA mensajero que había termina de ensamblar la proteína para la cual codifica, que es la hemoglobina, pues el RNA se degrada y los ribosomas dejan de funcionar y también se degradan. Entonces, entender esto es importante porque explica por qué en la maduración del eritrocito pasas de citoplasma azul a citoplasma rojo conforme vas incrementando el contenido de hemoglobina, y por qué el núcleo se va haciendo pequeño hasta que desaparece o lo escupe, como pueden ver allá, se elimina y luego se degrada, pues es degradado enzimáticamente ese contenido de DNA. Y de ahí entendemos un poco mejor cuando el paciente tiene anemia o cuando vemos células en sangre de qué estamos hablando. Porque el reticulocito en realidad se llama reticulocito porque tiene una retícula o red en el microscopio cuando lo tiñes con el colorante correcto, que corresponde a los remanentes de RNA mensajero. Es que yo encuentre RNA teñible en un eritrocito significa que es un eritrocito muy joven. Bueno, en cuestiones de Golgi y esto, como nos dijo María Teresa, significa que es un eritrocito muy joven, porque todavía me está mostrando RNA que los eritrocitos maduros no tienen de dónde sacar porque ya no tienen núcleo. Entonces, por eso habla de eritropoiesis reciente. Y si yo encuentro eritroblastos policromáticos o ortocromáticos en sangre, significa que la médula ósea está dejando salir a precursores de serie roja que todavía no han terminado su proceso de síntesis de hemoglobina y maduración, lo cual también habla de que está ocurriendo eritropoiesis, de que hay una madurez de las señales y que la razón de que el paciente esté anémico, pues hay que buscarla desde el punto de vista de la destrucción eritrocitaria. Para eso es que sirve esta información. Entonces, más bien es ilustrativa de los hallazgos en sangre periférica o en médula ósea, y encontrar predominio de ciertos en médula ósea o salida de otros, de los proeritroblastos o de los eritroblastos ortocromáticos o policromáticos o basófilos, tiene que ver con el hecho de que la médula ósea realmente está haciendo su chamba, pero le están rompiendo todo lo que fabrica, ¿no? Mientras que si yo veo un paciente igual de anémico, pero no tiene reticulocitos, entonces ya sé que hay un problema diferente. Y la forma en la que se hace el abordaje depende de las células que encontramos
haber pedido la tinción de reticulocitos y un poco, pues obviamente, del que comprendamos la eritropoyesis, ¿no? Y cuáles son las células que aparecen en el camino. ¿Tienes algo más? Me parece que esto está bastante completo, pero ¿tienes algo más? Sí, sí, doctor. No sé hasta qué punto sea importante lo que voy a mencionar, pero la eritropoyetina, si la hormona no funciona, entonces la hipoxia no va a tener ningún efecto estimulador porque necesita la eritropoyetina para que aumente la formación de eritrocitos. Y esta hormona se iba a producir en el riñón en un 90% y en el hígado tan solo un 10%. La hipoxia en el tejido renal conduce a niveles tisulares de factor 1 inducible por hipoxia, que es el HIF-1, que es un factor de transcripción muy importante que se une al gen de la eritropoyetina y es el que va a aumentar la síntesis de la misma. La regulación la dividí en 4 partes, o sea, en 4 partes. El primer punto es la regulación por la presión de oxígeno, que pues para hacerlo más resumido, lo que entendí, para no meternos tanto en moléculas. El HIF-1, en su secuencia, cuando hay oxígeno, al final tiene una prolina. Y esta prolina, cuando hay oxígeno, pues se puede hidroxilar. Al hidroxilo se le une el factor HIF-alfa. Y bueno, ya está estable, ¿no? La molécula. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Bueno, no se puede dar la hidroxilación y se une el HIF-beta. Entonces, HIF-beta y HIF-alfa forman este complejo con el HIF-1 y esta es la señal que aumenta la eritropoyetina, la síntesis. Es la forma en la que la disponibilidad de oxígeno es medida en función de qué tanto se satura ese residuo de prolina, y si se satura no hace nada, y si está libre entonces se estimula la síntesis de eritropoyetina. Ok. Sí. Ahora, pasando al lado de la testosterona inhibe directamente la señalización de BMP-SMAD, que es la Bone Morphogenetic Protein SMAD, que es una proteína citoplasmática del hepatocito, que conduce a la supresión de la transcripción de lepsidina. Y lepsidina es la que actúa bloqueando el flujo del hierro hacia el plasma a partir de los macrófagos que reciclan el hierro, donde los depósitos hepáticos y de los enterocitos, desde los depósitos hepáticos y desde los enterocitos para la absorción. Ahora, los precursores de los eritrocitos utilizan el hierro, que al estar limitado por un aumento en la producción de la testosterona, llevan rápidamente a la hipoferremia. Entonces, la testosterona va a regular el alza de la expresión del GATA1 y de los genes GATA dependientes, lo que podría aumentar la sensibilidad que tiene a la eritropoyetina y así estimular la eritropoyesis. También la testosterona influye porque lo que va a hacer es producir un metabolito activo del estradiol 2 que también puede regular la transcripción de la epsidina. Entonces, por esto la testosterona es importante en la regulación. Lo cual explica por qué los varones Tienen más. tenemos hemoglobina mayor que las mujeres. Sí. Ahora, el siguiente punto sería la temperatura, que mencionaba que la exposición a bajas temperaturas iba a llevar al organismo a, digamos, una carrera por producir el calor en los tejidos, lo que llevaría a una elevación eritrocitaria para el suministro de oxígeno a los tejidos periféricos. Y este aumento se lleva a cabo porque disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno y aumenta la tensión de CO2 por la tasa metabólica alta frente a las bajas temperaturas. Entonces, bueno, a pesar de que se sabe claramente que los costeños tenemos menos hemoglobina que los de las montañas por la disponibilidad de oxígeno ambiental, también resulta que los costeños tropicales tenemos menor hemoglobina que los costeños nórdicos, ¿no? Porque sí, la exposición al frío también incide en cifras más altas de hemoglobina. Entonces, la interpretación de la normalidad tiene que ver con edad, por obvias razones de disponibilidad de testosterona, tiene que ver con género, por las mismas razones, tiene que ver con altitud, tiene que ver con temperatura habitual a la que uno está sometido, tiene que ver con función renal en grandísima medida y tiene que ver con función hepática en menor medida. Ok. ¿Algo más? Ya por último, sí, sería la paracrina.
que decía así a grandes rasgos que iban a haber citoquinas involucradas, también las interleuquinas, mencionamos a la interleuquina 1 hace rato. Había una también que mencionaban el factor de fibroblastos número 23, que mencionaban que era un regulador de la homeostasis de fosfato y la mineralización ósea, donde su ausencia lo que iba a hacer es un aumento hematopoyético de las células madre, dándole la señal para que aumente la eritropoyesis. Entonces, mencionaba que este factor, el aumento de este factor contribuiría a la patogénesis de anemia en enfermos crónicos renales y en personas que tenían insuficiencia cardíaca. Y esa parte encontré de lo parácrino. Muy bien, ok. Síntesis de hemoglobina, Daniela. Sí, un momento, doctor. Vengo en 2 minutos. Seguimos, por favor. Ya puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la hemoglobina. Esta es una proteína conjugada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una parte proteica y un grupo prostético. La parte proteica les dan 4 globinas, son cadenas polipeptídicas que pueden ser ya sea 2 alfa mayormente, y las otras 2 pueden ser ya sean beta, delta, gamma o zeta. Las alfa tienen 141 aminoácidos y las otras 146. Cada una de estas cadenas se van a unir a un grupo hemo y es que está conformado por un hierro en estado ferroso y una protoporfirina 9, que son 4 anillos pirrólicos. Ya con los tipos podemos identificar la hemoglobina A, que es el más constante en nosotros como adultos, también la A2,
que está en el feto en cantidades pequeñas, pero y también en adultos normalmente. La hemoglobina fetal, que tiene 2 cadenas gamma, va a sustituir a la embrionaria después del tercer mes del desarrollo. También cuando nacemos va a ir disminuyendo hasta que tengamos menos del 1% en adultos. Y en el desarrollo embrionario vamos a tener 3 tipos, pero me salía más esta que es la alfa 2 epsilon 2, que empieza temprano hasta que termina en el tercer mes del desarrollo fetal. También Las podemos... ventajas que tenemos con estas hemoglobinas embrionaria y fetal es que estas hemoglobinas tienen una mejor capacidad para liberar el oxígeno hacia los tejidos, lo cual es bien interesante porque si ustedes ubican a un bebé que está dentro de su mamá, el intercambio gaseoso no lo hace en el pulmón, en donde satura el oxígeno, sino que lo hace en la placenta. Y la capacidad de intercambio y de aporte de oxígeno que ocurre en la placenta hacia la sangre fetal es diferente de la cantidad de oxígeno que le llega a la sangre en el pulmón. Eso quiere decir que el feto trabaja con saturaciones arteriales de oxígeno más bajas o con disponibilidad o contenido de oxígeno en sangre menor. Luego recordemos que lo interesante no es cuánto oxígeno hay en la sangre, sino cuánto oxígeno llega a las mitocondrias. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo le hace el feto que tiene menos oxígeno que un ser ya nacido para lograr llevar a cabo todos los procesos metabólicos dependientes de oxígeno y además de eso crecer? Bueno, pues lo hace porque ante concentraciones menores de oxígeno logra la misma oxigenación celular en virtud de que la disociación del oxígeno que está en la hemoglobina hacia los tejidos con mayor facilidad que cuando tiene uno hemoglobina madura. Así que también esto es interesante porque cuando uno acaba de nacer trae hemoglobina fetal y aunque tenga poca saturación de oxígeno, eso no implica que haya hipoxia celular porque es una hemoglobina que disocia con facilidad por su estructura. ¿Ok? Que vean, además no solo el feto intercambia oxígeno con su mamá en la placenta en vez de hacerlo en el pulmón, sino que además esa sangre llega primero al hígado a través de la vena umbilical y ahí se mezcla con la sangre venosa. Y todo lo que sale del corazón, que debería ser superoxigenado como en nuestro caso, ellos lo traen ya bastante menos oxigenado, pero se logra la buena oxigenación tisular en virtud de la estructura de la hemoglobina. Así de importante es. Entonces, cuando ustedes lleguen a pediatría y vean la adaptación del niño al nacimiento y por qué la saturación puede ser baja sin que el niño tenga oxigenación anómala, pues se asienta esa explicación en la estructura justo de la hemoglobina. Síguele. También hay hemoglobinas patológicas como la hemoglobina H, en el que no hay cadenas alfa y son 4 cadenas beta. También la hemoglobina S, que tiene una mutación y se sustituye a un glutamato por una valina. Y esto hace que tenga forma de hoz. Es la anemia falciforme. Y de ahí toma la anemia de células falciformes, toma su nombre. Exactamente. Y también ya tenemos algunos conceptos acerca de cómo se puede llamar a la hemoglobina, de acuerdo a qué está unido. Es oxihemoglobina cuando se une al oxígeno y cuando ya no lo tiene es la desoxihemoglobina. Carbaminohemoglobina cuando tiene el dióxido de carbono y la metahemoglobina cuando es el ion férrico en lugar de ferroso. Y este no se puede unir al oxígeno. También tenemos la carboxihemoglobina, que es cuando se une al monóxido de carbono. Y aquí la hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Entonces, si tenemos monóxido de carbono en nuestro cuerpo, la hemoglobina va a preferirse unirse al monóxido de carbono y en menor medida al oxígeno. Y también cuando
como aparte de que vamos a tener menos oxígeno unido, el oxígeno unido que se logre atar a la hemoglobina va a ser con más fuerza y va a liberarse con mayor trabajo a los tejidos. También tenemos la hemoglobina glucosilada, que ya habíamos mencionado como un indicador ya de más largo plazo de la glucosa en sangre. Pasando en la síntesis de la hemoglobina, en términos simples, tenemos que los 2-succinil-CoA se unen con 2 lisinas para formar un pirrol y 4 de estos van a formar la protoporfirina 9. Y esta se va a unir, la protoporfirina 9 se forma en la mitocondria y es ahí también donde se va a unir con un hierro para formar el grupo M. Y ya luego se van a unir las cadenas con el grupo M, ya en el citosol, para ya formar a la hemoglobina. Y como ya mencionó el doctor, pues esto sucede en etapas tempranas en la eritropoyesis, porque todavía se necesita el núcleo y el ARN mensajero para que los ribosomas puedan formar las cadenas de globina. Claro, es el proceso final de diferenciación del eritrocito, que va cambiando de color, repito, el citosol en función de que está ocurriendo la síntesis de la hemoglobina antes de que el núcleo sea eliminado. Y ya habías hablado un poco de las hemoglobinas patológicas. Las hemoglobinas patológicas, por su unión, pues toman su nombre como carboxihemoglobina o methemoglobina o hemoglobina glucosilada, pero las interesantes desde el punto de vista de fisiología, además de estas por otras razones, son las que tienen anomalías estructurales, porque entonces al plegarse de forma diferente porque sustituiste un aminoácido, cambian la estructura del eritrocito y lo rompen. Por eso los pacientes con anemia de células falciformes hacen destrucción eritrocitaria que los lleva a anemia, porque la hemoglobina que no se plegó de la forma adecuada estira y cambia la estructura del eritrocito y le resta flexibilidad y favorece la ruptura o hemólisis de causa no inmunitaria. Sí, y ya basando en las funciones, tenemos que se hace cargo del 97% del oxígeno en sangre, el otro 3% pues está en forma diluida en la sangre. Agua. Claro. Sí, también del CO2. En sí, el CO2 es como del 20 al 25% de todo lo que está en la sangre, porque este se va a unir a un grupo amino en la hemoglobina y por eso cuando tiene CO2 se llama carbaaminohemoglobina. También es un amortiguador o buffer porque el CO2 se va a transportar como bicarbonato e hidrogeniones, que es cuando pasa, el CO2 difunde hacia adentro del eritrocito y por la anhidrasa carbónica se convierte en estos dos y el ion hidrógeno se une a la hemoglobina para que lo amortigue y el bicarbonato sale por un transportador de la membrana del eritrocito que ya mencionó su compañero, el de banda 3, se intercambia por cloro. Entonces es así como puede amortiguar el CO2 como hidrogeniones y también porque está llevando el dióxido de carbono. Muy bien. Y ya por... Sería todo. Sí. Hierro, María Fernanda. Sí, yo voy. ¿Se ve la pantalla o todavía? Se ve tu pantalla, pero no se ve una diapositiva. Se ve la imagen de partida del Teams,
de donde está cuando te unes. Ah, sí, ya vi. Creo que ya, ¿no? Ya. Bueno, pues a mí me toca hablar de lo que es fisiología de hierro. Y este lo podemos encontrar distribuido en el cuerpo de tres formas, por así decirlo. Lo podemos encontrar en su forma funcional, que corresponde al 60 al 70%, como hemoglobina o mioglobina, por ejemplo. Lo podemos encontrar en forma de depósitos, que corresponde al 30-40% en el hígado o en macrófagos del sistema reticular endotelial. O también lo podemos encontrar en forma de transporte, junto con la transferrina en el plasma, y ese corresponde a 0.1-0.2%. Entonces, el hierro, cuando lo obtenemos de la dieta, puede ser hierro hemo o no hemo. El hierro no hemo puede ser en su forma oxidada férrica, que usualmente viene de vegetales, o puede ser en su forma reducida como ferroso, pero el que mayormente se obtiene es el de la carne, que es el hemo, que se puede ver acá, en el enterocito. Entonces, para que el hierro se transporte hacia el interior de la célula, lo hace a través de este canal que es de MT1, que es un transportador de metales divalentes, pero para ingresar tiene que ser en forma ferrosa. Entonces el hierro que viene en esta forma reducida pasa, pero si obtenemos el hierro férrico, por ejemplo, este tiene que ser reducido a su forma ferrosa a través de una reductasa citocromo-B-duodenal, que es esta, para que pueda ingresar. Y el hierro que viene hemo, ese se absorbe por un canal. Bueno, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de transporte, ¿no? Pero leí que podría ser un transportador de hemo y pasa al interior de la célula. Entonces, ya en el interior de la célula, el hierro hemo es separado por una hemoxigenasa, y entonces ya tengo el hierro ferroso al interior. Ahora, este hierro puede tener dos caminos. Se puede almacenar en forma de ferritina o puede salir por la ferroportina hacia el plasma. Y bueno, esto va a depender de la cantidad de hierro que tengamos. Si necesitamos hierro, pues este va a salir y se va a los tejidos, ¿no? Por ejemplo. Pero si tenemos suficiente hierro, usualmente se queda almacenada, y eso va a ser controlado por una hormona peptídica que se puede ver por acá en el hepatocito, que es la hepsidina. Entonces, esta hepsidina sirve como un regulador del metabolismo de hierro, porque lo que hace es que cuando tenemos suficiente hierro, se une a las ferroportinas y la degrada, o sea, se endosita, se degrada, y entonces el hierro se queda de cierta forma secuestrado, ya no se usa. Pero bueno, supongamos que necesitamos hierro, entonces el hierro sale por la ferroportina y sale en forma ferrosa. Entonces yo le necesito transportar hacia los tejidos. Y para hacerlo... El punto central aquí que hay que aclarar o dejar bien transparente es: las células intestinales determinan si el hierro entra o no entra por los mecanismos que estás decidiendo, y si el paciente tiene hierro suficiente, no importa cuánto hierro pongas en la dieta, no va a absorber más, ¿no? Y si el paciente tiene poco hierro, entonces absorberá una fracción mayor de hierro, porque hay manera de transportar el hierro. Este sí tiene que ver con una saturación de los mecanismos de transporte de hierro. Entonces, ojo con eso. Si tu paciente tiene anemia, pero no es por deficiencia de hierro, y tú le das hierro, el paciente no va a mejorar, porque esa no es la razón, y no importa cuánto hierro le pongas, si tiene suficiente no va a absorber más, ni va a incrementar la hematopoiesis en función de eso. Síguele. Sí, bueno, entonces, si necesitamos hierro, ese va a transportarse por la transferrina, pero necesita el hierro en su forma oxidada, como hierro férrico. Entonces, aquí en el enterocito, la efastina es la que se va a encargar de convertirse el hierro ferroso a férrico para que pueda ser transportado. Esta transferrina puede llevar el hierro ya sea al hígado para que se almacene según los receptores de transferrina 2, o se va a ir a los progenitores del eritrocito en sus receptores de transferrina 1. Entonces, en el hígado se puede almacenar.
y si necesitamos el hierro, se usa este almacén de ferritina, se usa lo mismo, sale por la ferroportina en forma ferrosa, pero aquí la enzima que lo va a oxidar a la forma férrica se conoce como celuloplastina. Entonces ya igual puede ir al eritrocito para llevar en el hierro. Bueno, una vez que ya estamos aquí, se une a los receptores de transferrina, pero este se encuentra en forma férrica otra vez. Entonces tengo que reducirlo y lo hago a través de esta enzima que es la STA, que es una ferroreductasa. Una vez que tengo el hierro ferroso, este se libera del endosoma hacia el citosol por el mismo transportador de metales divalentes. Y también tiene dos caminos. Lo puedo almacenar en ferritina si no lo requiero de inmediato, o lo puedo usar en la mitocondria para sintetizar lo que es la hemoglobina. Y bueno, una vez que ya, por ejemplo, ya tenemos los eritrocitos y ya pasaron los 120 días, ya están senescentes, ahora los macrófagos en el vaso pueden usar el hierro, o sea, los eritrocitos. En el interior tenemos otra vez el hierro hemo y tiene que volver a pasar por la hemoxigenasa para liberarse. De forma ferrosa, sale por el mismo transporte de metales divalentes y también puede almacenarse en el macrófago o sale por la ferroportina y de nuevo tiene que oxidarse para ser transportado y puede reutilizarse de nuevo. Y aquí usamos la misma enzima. Espérate. Porque lo que dices todo es técnicamente correcto, pero central aquí, otra vez ya habíamos hablado de que la absorción de hierro depende de la necesidad. Y por otra parte, otro elemento central que también lo dijiste es cuando el eritrocito muere, el hierro se extrae de la hemoglobina y se recircula. Entonces, si yo no tengo pérdida de sangre, entonces esencialmente mi necesidad de hierro es bastante baja, porque ¿para dónde se va a ir si no lo estoy tirando? ¿No? Si yo tengo sangrado oculto, ese es otro cantar. Pero a grandes rasgos la necesidad de hierro es bastante baja porque el hierro se recircula, como nos dijo su compañero. Ok, síguele. Ya eso sería todo con el metabolismo de hierro. Ya puede, de hecho aquí se ve el ciclo, puede regresar y transportarse, almacenarse, utilizarse, dependiendo de las necesidades, y controlado igual por la hexidina, que es importante. Y también no mencioné otra forma de almacenarlo, puede ser por la hemosiderina, pero esta leí, decía en el Guyton, que era, por ejemplo, cuando ya la capacidad de ferritina de almacenamiento se sobrepasa. Entonces, claro, cuando alcanza cifras muy altas de ferritina, empieza a tener depósito como hemosiderina, que al principio no tiene consecuencias deleterias importantes, pero es un depósito de hierro en donde habitualmente no lo hay. Y si el almacenaje de hierro en forma de hemosiderina es bastante elevado, entonces es que llegas al estado patológico de depósito de hierro en lugares no habituales, que se llama hemocromatosis, que es un síndrome de sobrecarga de hierro, ¿no? Que tiene dos caminos esencialmente. O le pusimos sangre al paciente y cada que lo transfundimos le estamos dando obviamente hemoglobina y por lo tanto hierro, hasta que la cantidad de hierro en el cuerpo es excesiva. O le pusimos hierro en una vía de administración que supera o le da la vuelta al hecho de que la absorción de hierro está íntimamente regulada por la necesidad, precisamente porque cuando yo absorbiese todo el hierro que me dan en la dieta, haría hemocromatosis. Es que hay un límite de absorción de hierro mediado por la necesidad del mismo. Pero si yo te pongo hierro en forma parenteral, te pongo inyecciones de hierro, pues puedo darte más del que necesitas, y cuando sobra se deposita primero como ferritina, luego como hemosiderina, y cuando es ferritina pues sube la ferritina y se acabó. Pero cuando es hemosiderina se llega al riesgo de insuficiencia de las células habitualmente hepáticas y medulares que estén depositando el excedente de hierro en sus compartimentos tisulares. ¿Tiene sentido esto? Sí. Bueno, entonces ojo, que tengo muchos pleitos con la sobretransfusión de los pacientes,
y muchísimos pleitos con la administración no oral de hierro. Debe de ser oral. Otro detalle que no dijiste que es importante es esta transformación entre férrico y ferroso es dependiente también de pH, lo cual implica que en la luz intestinal el pH ácido favorece de cierta manera la absorción de hierro, por lo cual se recomienda siempre que se administra hierro oral porque el paciente tiene deficiencia del mismo, que se debe de utilizar el hierro en ayuno y no ligado con las comidas o no mezclado con la leche en los recién nacidos y así, porque como esto te llevaría a incremento del pH, es decir, pH alcalino en el medio en donde está puesto el hierro, esto dificulta su transformación y por lo tanto impide la absorción de hierro. Igual necesidad de hierro, igual dosis de hierro, pero si tú lo das en ayuno se absorbe más y si lo das con alimentos se absorbe menos, porque el pH de darlo con alimentos modifica la transformación de hierro ferroso a férrico y por lo tanto su absorción. ¿Sale? Sí, sí. Bien interesante este asunto. El hierro se da en ayunas. B12. Ay, ¿tenías algo más? De hierro, perdón, te faltó una diapo, me dio la impresión. No. Es que había pegado dos, encontré dos fotos, pero estaba más completa la primera. Ok, listo, está bien. Era lo mismo, era lo mismo. No sé. Góngora, Silvia Góngora. Sí, pues es el metabolismo de la leche, hoy conocida como la cobalamina. Pues antes que nada, esta vitamina tiene la estructura química más grande y es única debido a que contiene un ion metálico que es el cobalto. Es una vitamina hidrosoluble y es esencial para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso porque participa en la formación de la vaina de mielina y también en la formación de eritrocitos y se obtiene principalmente en la dieta por alimentos de origen animal. El metabolismo empieza que una vez que obtenemos, o sea, nos alimentamos con carnes o alimentos de origen animal, la vitamina B12 se une a las proteínas del bolo alimenticio. Entonces, en el estómago, el pH ácido va a hacer que se disocie la vitamina B12 de las proteínas y esto es gracias a la pepsina. La vitamina B12 libre se va a unir a las proteínas ligadoras R, que estas son secretadas por las salivas y a su vez igual se está secretando por las células parietales, gástricas, el factor intrínseco. Tanto el complejo de la vitamina B12 como el factor R y el factor intrínseco van a seguir su camino hasta llegar en el duodeno. Siguiente, puedes bajar. Entonces ya una vez en el duodeno, el complejo que también o factor R o la cobalofilina y la B12 se van a descomponer y esto es por las secreciones pancreáticas o las proteasas. Y una vez que ya se han separado, el complejo B se va a unir al factor intrínseco que antes había estado. Entonces, una vez que se unan el factor intrínseco con la vitamina B12, ya se va a poder absorber por los enterocitos ileales. Entonces, una vez que ya se ha... Esto ocurre cuando el factor se une al receptor del enterocito, entonces ambos van a ser endosipados conjunto con el receptor y una vez dentro del enterocito se van a eliminar el receptor y el factor intrínseco y va a dejar solo a la vitamina B12 que se va a unir ahora a una transaminasa 2 y este va a hacer que entre a la circulación y va a llegar hasta el hígado donde puede ser almacenado o si no se va a eliminar y principalmente es excretado por la orina. Se dice que al almacenar, el almacenamiento en el hígado puede durar hasta varios años.
Entonces no podemos absorber la vitamina B12 sola, sino que dependemos para su absorción del factor intrínseco que es sintetizado. ¿En dónde? ¿Repites otra vez? En las células parietales Del estómago. del estómago, sí. De lo cual se desprende que si te quitan el estómago, te hacen un bypass gástrico o algo así, ¿qué va a pasar? Pues no voy a ver la vitamina B12, porque no voy a estar secretando el factor intrínseco. Forma farmacológica que sea absorbible, ¿no? Porque en su forma pura la alimentación con B12 no alcanzará para que tú tengas hematopoiesis y por cierto también formación de las vainas de mielina, que dan un síndrome, ¿no?, de déficit de vitamina B12 que ocurre por falta, no es por falta de la misma en la dieta, sino por falta de los mecanismos que garantizan su absorción. Es aquí interesante, se requiere de tejido parietal gástrico que sintetice el factor intrínseco para que la vitamina B12 pueda ser absorbida, si no, esto no va a ocurrir. Ok, muy bien. ¿Algo más? No, esto. Fólico. Por cierto, la vitamina B12 es una de las poquísimas sustancias que no da manifestaciones de toxicidad como te la dan por exceso en exceso. Lo único que pasa cuando consumes exceso de vitamina B12 es que hueles a vitamina B12, es un olor muy característico. Y algunos lo usan, de hecho, como repelente porque los mosquitos perciben el olor y no se te acercan. Claro que las personas igual y también y tampoco se te acercan, pero bueno. Si ustedes han roto o han olido a alguien que le inyecten, cuando a alguien le han inyectado algún medicamento que contiene vitamina B12, a veces se utiliza para el dolor de espalda con compresión radicular o para algunas neuropatías, tiene un olor total y absolutamente característico. El complejo B por la vitamina B12. Ok, ácido fólico. Bueno, antes que nada, vamos a definir lo que es el ácido fólico. Normalmente lo vemos como, o yo me lo imaginaba como una sola vitamina, pero en realidad es una familia de vitámeros que son químicamente diferentes, que tienen ciertas similitudes, sí, químicamente, y se encuentran en dietas parecidas, pero son diferentes en su forma química y hay aproximadamente 150 formas diferentes. Entre lo que se incluye el folato, la folacina, el monoglumato, etcétera, etcétera, que son formas modificadas químicamente, pero no por nosotros, sino de donde lo obtenemos. Por ejemplo, las leguminosas, los vegetales, etcétera, lo terminan modificando y nosotros lo consumimos. Y Son luego hidrosolubles. lo modificamos para que se nos haga ácido fólico y luego dihidrofólico, sí, y luego tetrahidrofólico para que haga el trabajo que tiene que hacer. Exactamente. Y pues, dos de las preguntas que salieron del examen era que, bueno, no era una pregunta con dos opciones, que era si era liposoluble y no era liposoluble, es hidrosoluble, recordando que las liposolubles son las D, E, K y A. Y esto del ácido paraminobenzoico, que es parte de su estructura, así como este anillo pteridina y este residuo de ácido glutámico. Ahora vamos a ver el metabolismo. Normalmente en los alimentos, ya sean leguminosas, el frijol es una fuente muy importante de ácido fólico, lentejas, espinacas, van a tener el ácido fólico en forma de poliglutamatos, ¿okay? Que a través de distintas enzimas que nosotros tenemos, es lo que comentaba el maestro, por ejemplo, la folil conjugasa pancreática, la gamma glutamil hidrolasa intestinal, lo vamos a terminar convirtiendo en monoglutamato, que a través de una serie de transportadores lo vamos a introducir en la célula intestinal, en la mucosa intestinal, y a través de ese proceso de transporte o dentro del citosol lo vamos a convertir en ácido metil tetrahidrofólico, que después se va a reducir dándonos ácido tetrahidrofólico y distintas otras proteínas citosólicas pueden convertirlo ya sea en el ácido formil tetrahidrofólico, porten grupos metilo o hidroximetilo, que es para lo que lo vamos a necesitar. ¿Qué más tengo aquí? Bueno,
a grandes rasgos que se consume en formas muy grandes, como casi el metabolismo de todo, ¿no? Y lo digerimos hasta lo que necesitamos. Y dentro de sus funciones están la síntesis del ADN, ya sea a través de la formación de las purinas guanina de adenina y la pirimidina timina, que nos van a ayudar a la síntesis del ADN y ARN. Van a participar en una serie de reacciones químicas de aminoácidos, como la interconversión de serina, la desaminación oxidativa de la glicina, la metilación de la homocisteína para formar metionina, que de hecho esta homocisteína en cantidades muy elevadas, denominado hiperhomocistinemia, pueden llevar a riesgos cardiovasculares, que es lo más importante que vive esta homocisteína, que llega a ser tóxica. Y que por cada 5 miligramos sobre kilo acumulados de homocisteína nos iban a dar 20% más de daño, de probabilidad de enfermedades cardiovasculares, como isquemia miocárdica, infarto agudo del miocardio, estenosis aórtica, etc. La metilación de distintas sustancias y la oxidación de fenilalanina a tirosina. Y algo muy importante es que suena redundante, pero es muy importante para las células de alto recambio, como pueden ser los eritrocitos, que es lo que nos compete en la anemia. También los leucocitos. Participa el ácido fólico activo, porque tú no lo consumes en forma activa, sino que lo tienes que modificar una vez que lo ingieres hasta que se vuelve activo por una enzima que se llama metilente tetrahidrofolato reductasa. Entonces, esta activación del ácido fólico permite que, ya que lo tienes en forma activa, farmacológicamente se llama ácido folínico, permite transportar grupos de un carbono metilo o no metilo para varias actividades sintéticas, dentro de las cuales se encuentra, como bien anotas ahí, la síntesis del grupo hemo y la síntesis de purinas y de guanina. Lo cual implica que si a ti te falta ácido fólico, y hay como millones de memes acerca de le faltó ácido fólico, vas a tener una síntesis de DNA comprometida, una síntesis porque no puedes sintetizar purinas, ¿no? Y guanina, entonces ¿cómo le haces para tener DNA? Y por eso es que tiene efectos deleterios sobre la organogénesis en el feto o en el embrión, y también participa en la síntesis del grupo M, y por eso es que causa anemia la falta de ácido fólico. Ahora, breviario cultural, y lo siento porque les tocó el oncólogo. Hay un libro, se los voy a anotar en el chat, para los que les guste leer cosas que son diferentes de libros de texto, aunque curiosamente sí es de medicina, pero es una novela, que narra la historia del cáncer. Todo el que tenga interés en historia de la medicina o en cáncer o en alguna de las dos cosas o en las dos, debería de leer este libro. Yo lo he leído creo que 3 veces. Todos mis residentes que dicen que quieren ser oncólogos o hematólogos lean ese libro, que se llama El emperador de todos los males, que narra en forma de novela la historia del cáncer y del tratamiento del cáncer sobre todo, ¿no? Y ahorita voy a recurrir a eso porque les digo breviario cultural, lo siento, pero no puedo evitar decírselos. Pues durante muchísimos años la gente que tenía cáncer se moría toda, ¿no? Y la posibilidad de curar algunos cánceres surge, ¿por qué no?, de los pediatras. Los pediatras somos la neta de la medicina, ¿no? Y no solo de los pediatras, sino de los pediatras que, como yo, ahora, se encargaban de tratar a niños con leucemia, que ese es mi área de trabajo, por eso me encanta tanto este tema en particular. Y entonces surge, estamos hablando de los 20 más o menos, la decisión el descubrimiento de las vitaminas, ¿no? Y se dan cuenta que son estas sustancias químicas pequeñitas que ayudan a ciertos procesos muy particulares, y entonces se dan cuenta que el ácido fólico era importante porque participaba en la síntesis de la hemoglobina, aunque no tenían muy claro el proceso completo porque estaban todavía en proceso de descubrimiento, ¿no? Entonces, fíjense qué cosa tan, a mí me parece una cosa muy bonita, ojalá que estén tan enamorados como yo de la medicina. Dicen, mira,
los pacientes que no tienen ácido fólico en su dieta y que son carentes de esta sustancia que acabamos de descubrir, hacen anemia. Y los leucémicos tienen anemia. Entonces vamos a darles vitaminas para ver si mejoran, ¿no? Y entonces les empiezan a dar cantidades grandes de ácido fólico para ver si se les mejora la anemia y se dan cuenta que se mueren más pronto. Lo cual era inesperado porque como los pacientes tenían anemia, ellos pensaban que el dar el ácido fólico los iba a mejorar, pero resulta que los empeora. Entonces dicen, oh cielos, esto está muy raro, ¿no? Y alguien que tuvo la visión más amplia que los demás dice, ah, probablemente si le damos un antifólico, fíjense, logremos algo, ¿no? Porque al parecer, pues el ácido fólico es bueno para los anémicos, pero para los leucémicos no, parece que eso alimenta la enfermedad. Y entonces generan un primer fármaco que se llama ametopterina y se dan cuenta que los pacientes mejoran. Y de ahí, que es la primera quimioterapia con la que tenemos claramente el desarrollo y la relación, surge el metotrexate, que hasta la fecha se sigue utilizando para leucemia y para un montón de otras circunstancias patológicas, cánceres y no cánceres. Sacando la deducción de ahí, de que las vitaminas no necesariamente solucionan todos los problemas y a veces en exceso descomponen ciertos problemas o generan ciertos efectos no deseados, ¿no? Pero pues a mí siempre me ha encantado esa historia de cómo surgió la quimioterapia, porque de ahí surgieron otras del mismo razonamiento lógico. Cuando un investigador puso su atención en el lugar correcto al ver que lo que dijo que iba a pasar al dar ácido fólico se dio cuenta que no pasaba. Entonces ahí como recomendación, gente. Pero el ácido fólico, dígame, Roberto Guzmán. Sí, de hecho, se los iba a comentar que el mecanismo del metotrexate es el antagonismo de los receptores de ácido fólico. Claro, es una chulada, pero entonces si te gusta la historia, léete ese libro, es extraordinariamente ilustrativo de un montón de cosas en la medicina, incluso cuestiones éticas, es muy, muy, muy interesante. ¿Algo más que tengas? Sí, de hecho lo del ADN, que es importante para la división celular y que de hecho estos procesos de división fallan y por eso a veces los eritrocitos son más grandes de lo normal, dando la anemia megaloblástica. Claro, hay procesos que no están ocurriendo, pero por ejemplo la incorporación de hierro sí está ocurriendo, ¿no? Los distintos cambios morfológicos de varias células de recambio, ya sean los eritrocitos, leucos, muchos tipos de células epiteliales como la mucosa intestinal, del cérvix, de la vagina, se ven afectados también mucho por el ácido fólico. Y de hecho en esto se basa el mecanismo de acción del metotrexate, que es que si los folatos aceleran la división y multiplicación celular, que es el problema del cáncer, pues un antagonismo los frena, haciendo que crezcan menos rápido los tumores. Claro. Y pues la deficiencia puede dar varias enfermedades, que esto lo pueden revisar después. También en deficiencia de los folatos va a haber una baja. Pero es interesante porque además es motivo de campañas en radio y medios masivos de comunicación y también de memes de le faltó ácido fólico a su mamá. Es en realidad el ácido fólico lo que tiene que ver en el periodo embrionario es con la formación del tubo neural y el cierre del mismo y la formación del paladar. Y a veces también se manifiesta con manifestaciones cardiovasculares, pero particularmente esto que estamos diciendo. Por lo tanto, la deficiencia de ácido fólico, comillas, aquí voy a explicar por qué las comillas, da como resultado potencial labio y paladar hendido o espina bífida, defectos de cierre del tubo neural. Ahora, en realidad es bien difícil que tú tengas una dieta carente de ácido fólico al grado de que te ocurra lo que estamos diciendo. Entonces, generalmente los pacientes que tienen espina bífida o labio y paladar hendido a consecuencia del ácido fólico no es porque su dieta no tenga ácido fólico, sino más bien es porque tienen variaciones
en la configuración de la metilén tetrahidrofolato reductasa variantes o polimorfismos genéticos que hacen que la actividad de la enzima sea menor. Y por lo tanto, no es que la dieta sea insuficiente, sino que la variedad de enzima que tienen hace que para que ellos logren el mismo efecto, requieran 10 veces más ácido fólico que la población normal. Es una cuestión intrínseca del paciente de que tiene más necesidad de ácido fólico porque tiene una enzima defectuosa. Y si la dieta se lo da, pues ya la hizo, y si no, pues tendrá el defecto. Y de esto deriva, cuando ustedes estén más adelante lo van a ver, que si yo no tengo antecedentes de defecto de tubo neural en la familia, entonces en el embarazo esta mujer tendrá que tomar 0.4, de hecho la recomendación es ni siquiera en el embarazo, es mujeres en edad reproductiva tomen ácido fólico 0.4 miligramos al día, porque esto les reduce el riesgo de defecto de tubo neural. Pero si en tu familia ya hubo el antecedente de labio y paladar o de defecto de tubo neural, entonces tienes que tomar 10 veces más. En vez de 0.4 miligramos, tomarás 4 miligramos, porque se presupone que existe el riesgo de que tú portes ese defecto enzimático y de que entonces tu hijo se malforme cuando te embaraces, porque el ácido fólico que le alcanza a los demás no le alcanza a él, porque no te alcanza a ti. No sé si esto tiene sentido. Entonces ¿está claro? Sí, sí, maestro. Es bien interesante que estamos incluyendo aquí entonces cuestiones de fármacos, pues casi que de fármacos, de cinética enzimática más que de farmacocinética, aunque es un poco de las dos. Sí, de hecho el concepto general es que el ácido fólico acelera y asegura que se haga bien el ADN. Entonces, pues eso. Claro, pero es dependiente de qué enzima tienes para ello. Ok, dieta. Claro. Dieta es recomendable. Pues yo encontré esto, maestro. No sé qué tan verídico sea. Se comentó que eran 0.0. No, 0. estamos hablando de los suplementos de ácido fólico. Ah, ok. Bueno, es que en general... de hecho lo regalan en todos lados. Tú vas a una institución pública de primer nivel y te deberían de regalar el ácido fólico para las mujeres. Por el riesgo, por la prevención que tiene suplementación de ácido fólico en los defectos de tubo neural. Es que se recomienda ampliamente. Antes decían, cuando si te embarazas, tómalo, y ahorita los anuncios de radio dicen, tómalo, no esperes estar embarazada, ¿no? Porque el cierre de tubo neural ocurre muy temprano y a veces la mujer no sabe que se embarazó y ya se le está cerrando el tubo neural, así que lo lógico es, mujeres en edad reproductiva deberían de tener una dieta rica en ácido fólico o consumir suplementos, y si tienen historia familiar, entonces tienen que consumir suplementos de alta dosis. Una cosa es el consumo dietético y otra cosa es la suplementación. Ok. Pues nada más comentarles algunas fuentes de ácido fólico, que es el brócoli, el hígado, la espinaca, las lentejas y el frijol. Algo también importante es que leí en un artículo que el proceso de cocción de los alimentos degrada los folatos en general. Entonces, pues se tienden a perder grandes cantidades, pero sí explica que se pueden obtener fácilmente los folatos en realidad. Sí, porque el frijol mantiene, y de hecho la gente cree que el frijol tiene mucho hierro y las espinacas tienen mucho hierro, y no es cierto. Sí previenen la anemia, pero no por su aporte de hierro, sino por su aporte de B12, de ácido fólico, porque el B12 es de origen animal, en su mayoría. Sí. Y ya sería todo, maestro. Ok, estamos sobre tiempo para hablar de mecanismos. ¿Por qué puede ocurrir anemia, Dara? Un momento, doctor. Esencialmente son dos grandes familias, espero que lo tengas así, de causas, o dos grandes mecanismos de generación de anemia. Pues lo manejé, como no sabía qué tanto abarcar porque íbamos a estar viendo las anemias en esa semana, lo puse como que de manera general las principales y de ahí pueden surgir varias, pero pues nada más me enfoqué en las principales. Yo creo que bueno, no lo tienes categorizado como quiero, pero a ver qué traes. Ya vi un pedacito, bueno. Parece que no. Pero no importa porque para eso estoy acá. Ok. Pues para empezar a definir la anemia, ¿no? Que es una deficiencia de hemoglobina en la sangre que puede asociarse a pocos eritrocitos o a una falta de hemoglobina en ellos. Ahora, los tipos de anemia y sus causas, pues como le dije, o sea, como que están esas cuatro
anemias y de ahí pueden surgir otras, o sea, muchísimas más. Para empezar tenemos la anemia por pérdida de sangre, que pues, puede ser por una hemorragia aguda o crónica. Y pues no va a aparecer, A ver, o sea, no va a espérate, porque a lo mejor acomodamos lo que vas a decir si lo digo yo antes como lo quería. Okay. Tú puedes tener anemia esencialmente por dos razones. O porque no se están fabricando eritrocitos, o porque hay pérdida de la masa eritrocitaria que ya se fabricó. Entonces puede ser o porque la médula no hace su chamba, o porque la médula sí hizo su chamba, pero los eritrocitos que fabricó de alguna manera dejan de existir. ¿Ok? Y a su vez, esta segunda categoría puede tener que tú pierdas masa eritrocitaria porque destruyes eritrocitos, o pierdes masa eritrocitaria porque sangras eritrocitos, que es lo que estás diciendo ahorita. Entonces, o hay un problema de síntesis, o hay un problema de pérdida de eritrocitos que sí se sintetizaron. ¿Ok? Sí. En estas dos categorías. Esto cae en la categoría 2, pérdida de masa eritrocitaria. Síguele, ahora sí. Ok. Pues la anemia no va a aparecer así de manera espontánea o enseguidita, porque pues esto, bueno, si es una hemorragia aguda, el cuerpo a lo mejor al principio puede ser capaz de reponer los, ¿cómo se llaman? Lo que se está perdiendo, pero ya va a aparecer cuando el líquido... No. No, esa es la crónica, Permíteme, pero no. Si la hemorragia es aguda, el cuerpo no tiene tiempo de reponer nada. Si la hemorragia es aguda, lo que ocurre es que acuérdense que la capacitancia vascular que te da el volumen de sangre de reserva que sirve para hacer frente a cambios de la volemia que se encuentra en el sistema venoso que tiene mayor capacitancia vascular, pues estos lechos venosos se contraen, ponen a circular la sangre en donde tiene que estar, a expensas de que se contrajeron los lechos venosos que te daban la reserva, y entonces tu hemoglobina por decilitro se mantiene más o menos en condiciones normales, o número de eritrocitos por mililitro se mantiene en la misma condición porque sangraste, ¿no? Pero esto a expensas de que estamos contrayendo los vasos sanguíneos que servían como volumen de reserva. Y cuando ni esto, entonces pero no es una síntesis de lo que falta, sino que es un mecanismo de adaptación que cuando es superado, porque sigue sangrando, te lleva a choque hipovolémico, por cierto, porque te falta sangre. Por eso te dicen, ya que si sangraste, no sé, una cantidad importante, y luego dejaste de sangrar, una de las maneras de reponer el volumen de sangre y que tengas otra vez con qué hacer frente a los problemas y volver a repletar tus vasos venosos que te daban el mecanismo de respuesta ante el sangrado, es reteniendo agua, lo cual restituye tu volumen sanguíneo total, pero te diluye los eritrocitos y por ende la hemoglobina. Entonces el paciente presenta anemia, como dice allá, horas después, porque jalas la sangre del intercer espacio y retienes sangre porque te falta volemia, eso el riñón lo hace, lo cual diluye la hemoglobina, como bien dice tu diapositiva, pero no hay síntesis hasta allá. Es un problema de qué estamos haciendo con los vasos venosos, que echamos mano de su capacitancia para mandar la sangre al sistema arterial para que se perfunda lo que se tiene que perfundir, a una expensas de mecanismos compensatorios. No sé si esto tiene sentido. Sí, es que lo confundí con la crónica. Claro, en la crónica, por otra parte, da tiempo a que tú hagas eritropoyesis, entonces aquello que va sangrando, pues lo vas reponiendo con eritrocitos nuevos, ¿no? Y entonces aquí entran unos asuntos, perdón que yo te tome el tema, pero para que podamos terminar, de balance. Porque si yo voy perdiendo hierro a una velocidad más rápida de como lo puedo jalar del intestino hacia el cuerpo, entonces voy a tener
pérdida neta de hierro que me va consumiendo mis reservas, y cuando se gasta la reserva, pues ya no hay hierro y entonces voy a tener anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Pero mientras esto no ocurra, yo puedo estar sangrando y tirando hierro como las mujeres hacen cada mes. Pero esa pérdida de hierro en el sangrado menstrual no alcanza a depletar las reservas, porque en el resto del mes pues tú absorbes hierro y vuelves a llenar tu reserva, vuelves a sangrar, vuelves a repletar y mantienes una cifra de hemoglobina estable. Y aquello no se vuelve catastrófico hasta que pierdes más, a una velocidad más allá o superior a la velocidad que tienes para incorporar hierro al cuerpo. ¿Ok? Hierro o vitamina B12 o ácido fólico, no importa de lo que estemos hablando, ¿no? Pues la hemorragia crónica puede o no llevar a anemia dependiendo de la intensidad y duración. En cambio, la aguda sí, pero no lo hace. Sangre o ahorita y en 5 minutos ya tengo anemia. No, sangre ahorita y si es masivo no voy a tener anemia, pero voy a tener hipotensión porque me falta volumen. Y me voy a poner anémico técnicamente hasta que esa hemoglobina que se me quedó cuando paré de sangrar se diluye, y es entonces que acabo. Siguiente diapositiva o siguiente fragmento, porque creo que no son diapositivas. Puedes no sintetizar, y otra vez la no síntesis tiene que ver con una de las siguientes explicaciones. O no tienes células madre, en cuyo caso se llama aplasia de médula ósea, ¿ok? O puedes no sintetizar porque no tengas los factores necesarios, que pueden ser hierro, ácido fólico, vitamina B12 y por cierto también vitamina E. O puedes no sintetizar porque hay algunas células madre, pero está desplazado tus células madre por células neoplásicas, como pasa en leucemia, sobre todo al diagnóstico y en otros cánceres. O puedes no sintetizar porque tengas efectos tóxicos de fármacos, como el ácido valproico, el mismo trimetoprim, que sucede que es un antagonista del ácido fólico, el cloranfenicol u otros fármacos diferentes, ¿no? Entonces tú puedes tener anemia por falta de síntesis, en este caso que nos pones arriba, porque no hay células madres, sea porque tienes anemia plástica pura o porque las células madre están formando cáncer. Ok. Y abajito tienes anemia megaloblástica, que también es un problema de síntesis, pero lo podrías tener por falta de cualquiera de los precursores de eritrocitos, de las sustancias que participan, como dijimos, ácido fólico, vitamina B12, hierro y demás. O podría ser que sí tengas todo para sintetizar, pero no tengas eritropoyetina, ¿no? Si no tienes eritropoyetina, pues también tienes un problema de síntesis, que no sé si lo estás aclarando aquí, pero ya lo hemos mencionado varias veces, incluso desde el contexto de insuficiencia renal. Y luego tienes que se te estén destruyendo los eritrocitos. No los estás sangrando, sí los estás fabricando, muévele un poquito para arriba, pero los estás rompiendo. ¿Por qué los romperías? Pues los puedes romper porque hay anticuerpos contra la pared del eritrocito, como ocurre en la anemia hemolítica mediada por anticuerpos. Una de ellas, la eritroblastosis fetal o incompatibilidad sanguínea. Otra, porque le transfundas a un paciente plasma no compatible o sangre no compatible. Otra, porque tengas anticuerpos autogenerados o procesos de autoinmunidad que te dan anemia hemolítica autoinmune. Tu propio sistema inmune dice que esos eritrocitos no le parecen propios y entonces genera anticuerpos contra las proteínas de membrana y entonces desbarata los eritrocitos. Puede ser porque la hemoglobina tenga una estructura anormal y entonces el eritrocito no se doble con facilidad y se rompa al pasar por los pequeños vasos. Puede ser porque tengas una alteración funcional de la membrana eritrocitaria, como en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, las alteraciones de la estructura o de la función de la membrana del eritrocito o la existencia de una reacción antígeno-anticuerpo causa ruptura eritrocitaria o hemólisis, que puede o no ser mediada por cuestiones inmunes, pero que en ambos casos destruye los eritrocitos que se están formando exitosamente, de manera que el perfil no te va a marcar deficiencias nutricionales, sino que lo que vas a encontrar son deshidrogenasa láctica elevada, por obvias razones de que es una enzima intracitoplasmática o citoplasmática, perdón, intracelular,
que al romperse los eritrocitos se libera y por eso la puedes medir como que haya elevación. Y vas a encontrar los marcadores metabólicos de disponibilidad de grupo hemo. Cuando hablamos de insuficiencia hepática mencionamos algo de urobilinógeno y de bilirrubina indirecta, si se acuerdan bien. ¿Algo más o algo que haya faltado? Perdón otra vez por robarte el tema, pero si no, no vamos a acabar. Pues no, doctor, era básicamente eso. Y creo que además ya le comí el tema a Regina, ¿verdad? Ahorita proyecto, doctor. Pero creo que ya te lo comí porque ya hablé de Pues, hemólisis. Que la hemólisis puede estar mediada, aunque me vas a decir algo, ahorita te voy a preguntar cosas, por complejos inmunes o puede estar mediada por la hemólisis anómala, por anomalías estructurales de la hemoglobina o por anomalías estructurales del eritrocito como en microesferocitosis hereditaria o por disfunciones enzimáticas del eritrocito como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que no dije, que sí espero que me digas, es los eritrocitos viven 120 días aprox y luego se mueren, pero esa vida media o cómo es que se destruyen o en dónde se destruyen o por qué es que se da la destrucción fisiológica de los eritrocitos envejecidos. A ver, en 3 minutos o 4, por favor, para que nos puedan hablar de índices. Yo voy, doctor, es que me está costando un poco de trabajo compartir. Bueno, empieza a contárnoslo como yo lo hice, mientras se la mandas a alguien más para que esa otra persona comparta. Bueno, pues así, primero como pequeña introducción, hemólisis es la destrucción prematura de los eritrocitos. Y estos, pues al ser una destrucción prematura, como normalmente viven 120 días, este tiempo de vida media se reduce. Y esto puede, pues, tener varias causas. Como ya dijo el doctor, pueden haber, pues, intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas, que normalmente son hereditarias, pueden ocurrir por alteraciones en la hemoglobina, en la membrana o enzimas eritrocitarias, y pues esto incluye las deficiencias de estas enzimas. Ok, ya sabe. Y, por ejemplo, las extrínsecas, estas pueden ser pues adquiridas, que son como pues químicas por tóxicos, infecciosas o inmunitarias, donde esto incluye a las enfermedades autoinmunes o cáncer. Y pues en la hemólisis, que por cierto también se le llama eritrocateresis. ¿Puedes subir, Monse? Gracias. Va a haber una liberación del contenido de los eritrocitos al plasma. Y esto pues también va a producir una disminución del hematocrito porque al haber destrucción de los eritrocitos disminuye la hemoglobina y puede producir hipoxia tisular. Y la hemólisis puede bajar. Puede ser extravascular o intravascular. La extravascular es como la principal, que es desde el 80 al 90% de la que se produce. Y en esta, como su nombre lo dice, no se libera la hemoglobina al plasma porque no ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Esta es principalmente dada por los macrófagos del hígado vaso y de la médula ósea, pero principalmente del vaso. Y esta pues está mediada por la hemoxigenasa, que gracias a esta enzima el hierro se almacena en los macrófagos y en realidad no se libera la hemoglobina al plasma. Ahora en la intravascular, en esta sí, hay liberación de la hemoglobina al plasma. Ocurre del 10 al 20% aproximadamente. Y bueno, ¿qué ocurre cuando esta hemoglobina se libera a la circulación? Cuando la cantidad de hemoglobina que se libera es baja, esta se une a las glucoproteínas de la familia alfa 2, que son la aptohemoglobina, y forma un complejo hemoglobina-aptoglobina. Este complejo llega al hígado y ahí se separa el grupo M de la hemoglobina para que este luego se convierta en hierro y biliverdina, que van a ser luego catabolizadas y convertidas en bilirrubina para ser excretadas. Sin embargo, pues esto solo ocurre cuando la cantidad de hemoglobina liberada es baja, porque si es más alta, pues la hemoglobina llega a un punto en el que la aptoglobina a la que se une se satura y ya no puede unirse. Y la hemoglobina empieza a circular libre en el plasma. Y esto puede producir hemoglobinemia y también puede luego orinarse produciendo, ¿cómo se llama? Hemoglobinuria. Y
También hay otros mecanismos por los que se puede eliminar la hemoglobina, igual en la misma imagen. Pues esta puede ser disociada en sus dímeros alfa y beta, y estos pasan al glomérulo, son filtrados y luego son reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal. Y el hierro que se obtiene es almacenado en las mismas células tubulares en forma de ferritina y hemosiderina. Y otra vía es que la hemoglobina libre se puede oxidar a metahemoglobina, que es cuando pues ya nos mencionaron que el hierro está en forma férrica, y luego se disocia a hemoglobina y M. Como el grupo M es, no puede estar solo en el plasma porque es insoluble, se une a las proteínas como hemopexina y albúmina, y estas permiten que pueda transportarse hacia el hígado para que pueda ser metabolizado y luego depurado por el mismo hígado. Ok, nos quedan 4 minutos para los índices eritrocitarios. Ponlos, Ángela. ¿Está Ángela? Sí está, ya la vi. Sí, es que lo va a presentar Monse, o sea, lo va a poner Monse y pues yo voy a hablar. Pero no lo va a poner Monse porque ella no podía poner ni el suyo. No, esa es Regina. Monse es Montserrat. Hay otra, es que hay muchos Monses, ya no sé. El índices eritrocitarios, yo me lo voy a echar para que acabemos. Son esencialmente 3 y luego hay otras cosas más que agregaron. No son índices eritrocitarios ni la hemoglobina ni el hematocrito como tienes allá. La hemoglobina que se mide en miligramos por decilitro es un valor de dilución, es un valor específico. El hematocrito en realidad en las biometrías hemáticas no se mide, sino que se calcula, pero tiene que ver con el tamaño de los glóbulos rojos y te dice qué porcentaje de la sangre está compuesta por eritrocitos. Es un valor porcentual. Pero obra, no te vayas tan rápido, muy en proporción con el volumen corpuscular o con el número y el tamaño de los eritrocitos. Generalmente guardan una proporción 2.9 a 1. 2.9 veces la hemoglobina es igual al hematocrito. Y esos son valores que los equipos automatizados calculan. Los índices eritrocitarios reales tienen que ver con el eritrocito en sí y con su tamaño y su concentración de hemoglobina. Y los estudios de laboratorio, las biometrías hemáticas, reportan 3, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Este último no se usa en la práctica o tiene poca relevancia práctica, así que nos interesan particularmente los 2 primeros. El volumen corpuscular medio esencialmente es el promedio de estatura de los eritrocitos. Me dice, ¿en promedio de qué tamaño están? Y ojo, es un promedio, ¿no? Entonces, del promedio yo puedo dividir, cuando tengo una biometría hemática, saber si el tamaño es correcto en promedio, y ahí hablamos de normocítico, las células tienen un tamaño promedio normal, o microcíticos son en promedio demasiado pequeñas, o macrocíticos son en promedio demasiado grandes. Y hasta aquí vamos a llegar, pero cuando hablemos de la clasificación de las anemias en los días subsecuentes, vamos a hablar de anemia macrocítica o microcítica y qué significa esto, ¿no? Y la hemoglobina corpuscular media me dice de a cómo le toca de hemoglobina a cada eritrocito, y esto nos permite saber qué tan colorados están y nos permite hablar de estados de normocromía, hipocromía o hipercromía, lo cual nos dice indirectamente que también estamos de hierro, puesto que qué tan colorado o poco colorado están los eritrocitos depende de qué tanta hemoglobina le está tocando a cada uno, e indirectamente la síntesis de hemoglobina pues es dependiente del hierro. El otro elemento que es interesante como índice eritrocitario es el que pones allá, ancho de distribución eritrocitaria, que en la biometría hemática en los laboratorios, si ustedes ven algunos resultados mexicanos, verán que puede venir como ADE, que es ancho de distribución eritrocitaria, o RDW por sus siglas en inglés.
Y esto tiene que ver, ya sé que el promedio del tamaño es tal, ¿no? Y puede ser normal o no, pero el ancho de distribución o red cell distribution width te dice qué tan homogéneos son esos eritrocitos, porque no es lo mismo que tú tengas un promedio de 85 femtolitros en donde todos están entre 83 y 88, en cuyo caso están dentro de lo normal, a que tú tengas el mismo promedio de 85, pero tengas eritrocitos de 65 y de 117, en cuyo caso la variabilidad es mucho mayor. Entonces, cuando coexisten varias carencias, algunas de las cuales tiran a microcitosis y otras tiran a macrocitosis, puedes tener eritrocitos muy dispares en su tamaño, y aunque el promedio te dé normalidad, eso no implica que todos están normales. Mientras que si el ancho de distribución eritrocitaria es más cercano a los valores normales, qué sé yo, menos de 15, te habla de isocitosis, todos son del mismo tamaño más o menos, y mientras que si el número es muy alto te habla de anisocitosis, hay mucha variabilidad en los tamaños, lo cual te habla de carencias mixtas o de otros fenómenos. Entonces esto es importante como índice eritrocitario. El último que salió, que no es en sentido estricto eritrocitario, son los reticulocitos, que ya mencionamos, que tienen que ver con que si se están fabricando eritrocitos jóvenes o no. ¿Dónde están los retis? Creo que lo tienes arriba. Entonces el eritrocito, el encontrar, si tú tienes un paciente que tiene anemia, lo que yo esperaría es que la médula ósea esté esforzándose por recuperar la cifra de hemoglobina normal y de eritrocitos normales. Por lo tanto, esperaría yo que haya reticulocitos en proporción a la gravedad de la anemia. Y esto se puede medir, requiere una tinción especial para que tiñamos los remanentes de RNA que se ven en forma de red, tal cual como ya habíamos explicado. Y encontrar reticulocitos en una elevación proporcional al grado de anemia te dice, este paciente está perdiendo de masa eritrocitaria, sea por sangrado o sea por destrucción o hemólisis, pero la médula ósea está respondiendo de la forma adecuada. Y entonces cuando yo encuentro un paciente anémico, voy y le pido reticulocitos. Y si los reticulocitos están en la cifra correcta, es decir, se elevaron, entonces sé que la médula ósea está regenerando y se habla de una anemia regenerativa. Mientras que si el paciente está anémico, y entonces el problema es o hemólisis o sangrado, mientras que si yo encuentro que no tiene reticulocitos, entonces hablaré de una anemia no regenerativa, y esto me ubica el problema en la médula ósea, sea por falta de material para fabricar, como pasa en deficiencia de hierro B12, o por falla de la médula, sea por falta de eritropoyetina o por falta de células madre. Hasta ahí nos vamos a quedar porque tienen clase en 2 minutos. Pueden revisar este último fragmento para que lo vean con mayor detenimiento. Y sobre esto vamos a explicar las anemias carenciales, que creo que son el tema del miércoles. Nos vemos pasado mañana. Hola, doctor. Gracias. Pueden abrir Está bien, preguntas en la siguiente clase. ¿Sale? Hasta luego. Buenas tardes.